La iglesia es una institución creada por Dios, es una institución creada para salvación, es una institución de fe. La iglesia no depende de cuántas personas vengan a la iglesia o la cantidad de ofrenda que se levante, pero hay algo que es muy importante, entienda esto. La iglesia es un lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de alabarle de tres formas. Con nuestro canto cuando alabamos a Dios, con nuestro servicio y cuando nosotros ofrendamos. Ahora, surgen algunas preguntas. Número 1, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué es necesario ofrendar? ¿Es necesario diezmar? ¿Existe el diezmo? ¿No existe el diezmo? Tercero, ¿Dios necesita mi ofrenda? Pero si Dios es rico, Dios necesita mi ofrenda. Y cuarto, si yo doy, ¿Dios me dará más? Son algunas preguntas que voy a intentar responder el día de hoy y vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Lo vamos a hacer a través de la Escritura. A través de la Escritura. Y lo vamos a hacer mirando la Escritura, aprendiendo la Escritura y conociendo la Escritura. Y vamos a ver lo que Dios dice en cuanto a la ofrenda. En primer lugar, la pobreza no quiere decir falta de generosidad. La semana pasada estuvimos estudiando en el Instituto Bíblico 2 Corintios capítulo 8. Y en 2 Corintios capítulo 8 me llama poderosamente la atención algunos conceptos de estos hermanos. Y les voy a explicar quiénes eran estos hermanos a los cuales vamos a hacer referencia. Dice lo siguiente, 2 Corintios 8, 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Acá había una iglesia que era la iglesia de Macedonia. Y el apóstol Pablo se está refiriendo a estos hermanos y se está refiriendo de una forma muy especial. Se está refiriendo que ellos eran personas dadivosas que les gustaba dar. Pero se está refiriendo y está hablando de ellos y está diciendo, esta gente es muy pobre, pero a pesar de que es pobre, le gusta dar. Ahora, para entender un poco el concepto, se lo voy a explicar de la siguiente forma. Macedonia era una iglesia que había levantado una ofrenda generosa. Había sido una iglesia que había sido fundada ya por el apóstol Pablo y esta iglesia levantó una ofrenda generosa y como dice la Escritura, era una iglesia pobre. En segundo lugar, Corinto era la iglesia que estaba siendo motivada por el apóstol Pablo a levantar esta ofrenda. O sea, el apóstol Pablo le está tomando como ejemplo Macedonia y le está diciendo, tomen el ejemplo de Macedonia, vean que de su pobreza ellos dan, porque ustedes son una iglesia que tiene muchos recursos, muchos dones, y les quiero motivar a que ofrenden. Y en tercer lugar, la ofrenda iba dirigida a la iglesia en Jerusalén que iba a recibir esta ofrenda. Ahora, la iglesia de Jerusalén había sido la iglesia de donde habían salido los apóstoles, los discípulos, toda la gente a predicar. De ahí habían salido a todos los lugares del mundo. Ahora, esta iglesia era una iglesia poderosa, sí. Era una iglesia que tenía recursos en un principio, sí. Porque dice la Biblia que los hermanos tomaban sus cosas, sus posesiones y las vendían. Por lo tanto, tenía recursos. Pero la iglesia, a causa de la persecución, se fue empobreciendo. Ahora, es como decir esto, y siempre lo explico así para que tengamos una idea. Es como si su iglesia, ya sea en El Salvador, en México, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, donde sea, una iglesia pequeña, 100 miembros, con un solo pastor, le ofrendara a esta iglesia. Le dijera, nosotros queremos ofrendar a esa iglesia para que esa iglesia pueda permanecer. Sería al revés, ¿no? Que esta iglesia ofrende porque esta iglesia es grande. Pero algo sería así. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Es interesante ver el punto de vista del apóstol Pablo cuando se refiere a estos hermanos de Macedonia. En primer lugar dice,
que estos hermanos han pasado grande prueba de tribulación. O sea, han tenido problema tras problema tras problema, persecución generalmente. Segundo, tenían abundancia de su gozo. ¿Qué es lo que genera la prueba? ¿Qué es lo que genera la tribulación? Dice en Santiago que la prueba genera gozo. En pocas palabras, ellos estaban siendo probados constantemente, que Dios, en vez de generar un espíritu de desaliento, producía gozo. En tercer lugar, tenían una profunda pobreza. Profunda pobreza. Y en cuarto lugar, dice que abundaron en riqueza de su generosidad. En pocas palabras está diciendo, son tan pobres, pero tan pobres, que a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser buscados, a pesar de muchas cosas, ellos abundan en riqueza de su generosidad. Y por eso coloqué el concepto, la idea de que la pobreza no quiere decir falta de generosidad. Pobreza no quiere decir eso. Pobreza quiere decir que tengo la misma, y escuche bien, la misma oportunidad que lo da como da una persona que tiene los recursos. Tengo la misma oportunidad. Y entienda este concepto, entienda esta idea. Nosotros necesitamos aprender a dar. Necesitamos hacerlo. Ahora, algo más que para hablar, dice, a veces nosotros tenemos como excusa nuestra pobreza. Y en verdad no es fácil dar cuando no hay dinero. Ahora, la pregunta mía es, ¿la pobreza es un impedimento para dar? No, no es un impedimento para dar. En Mateo capítulo 8, 20, Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entendamos este concepto. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo conoció lo que es pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor Jesucristo nos entiende cuando nosotros pasamos pobreza. Nos entiende. Porque dice que el Señor Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza. Y era verdad. Andaban de un lugar a otro errante, donde los pillaba la noche, dormían. Dormían. Encendían una fogata, hacían un marshmallow, posiblemente, y comían y lo pasaban re bien. Y dormían ahí en el suelo. O andaban de un lugar a otro, o cuando alguien lo invitaba a dormir a su casa, él iba a dormir. Pero recuerde, andaba con 12 amigos, o sea, andaba con el equipo de fútbol, para todos lados. O sea, no andaba solo. Ahora, es interesante, porque Cristo, siendo rey, se hizo pobre. Y hay un concepto que me llama la atención. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos le hacen una pregunta política al apóstol Pedro? ¿Sabe cuál es la pregunta política? Era esta. Señor, ¿es correcto dar tributo al César? ¿Sabe lo que estaban buscando con esa pregunta? Producir una revolución política. Porque si el Señor Jesucristo decía no demos tributo al César, uno decía perfectamente, entonces rebelémonos en contra del César. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque las instituciones se respetan y a pesar de que políticamente Roma estaba subyugando a Israel, debían darle lo que le pertenecía. Ahora, nosotros muchas veces, usted no tiene idea de lo que hace el gobierno con sus taxes. Cada semana cuando nos sacan el cheque, viene una cantidad de descuento que tú mirás y así, si yo tuviera toda esa plata, ya tendría el $1.000.000. Pero ¿sabe lo que hace el gobierno con sus taxes? Salud, educación, pero también hay clínicas abortivas. ¿Quiénes las pagan?
pagamos nosotros. Ahora, ¿dar a Dios lo que es de Dios? Sí. ¿Dar al gobierno lo que es del gobierno? Sí. Y nosotros tenemos que aprender esto. Debemos dar lo correcto a Dios. Lo correcto. Un segundo punto dice, dar significa generosidad. Segunda de Corintios 8, 3 al 5 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dar significa ser generosos. Algunas cosas para recalcar. Dice, dieron conforme a sus fuerzas. Dieron conforme a sus fuerzas. O sea, ellos trabajaron arduamente para dar. Segundo punto, dieron más allá de sus fuerzas. En pocas palabras, trabajaron más para dar. ¿Saben por qué trabajaron más para dar? Porque no tenían. Porque no tenían. Y tuvieron que buscar la posibilidad, ¿sabe qué? De dar más allá de sus fuerzas. O sea, ellos tuvieron que inventarse formas para poder dar. Estoy viendo la posibilidad de que venga el pastor Javier Zúñiga para el retiro de hombres. Todavía no está confirmado. ¿Sabe lo que me dijo el otro día? Yo me pago el pasaje de mi esposa y yo, porque no quiero ser carga para tu iglesia. Yo lo quedé mirando lo que estamos por Skype y yo le digo, pero si nosotros podemos hacer el sacrificio de traerte. No, me dice, porque nuestra iglesia tiene que aprender a dar más allá de sus fuerzas. Y es interesante ese concepto. Una vez escuché a un pastor que dijo, si Dios te concede la posibilidad, o si tú le oras a Dios que te dé un trabajo extra o un dinero extra para poder dar, ¿lo darías? Porque muchas veces oramos, Señor, ayúdame a ser generoso. Dame para poder dar. Y a veces Dios te da, pero a veces ese dinerito extra lo podríamos ocupar en algo más, ¿no? Dar más allá de la fuerza. No significa dar hasta que te duela, no, más allá de tus fuerzas. Cuando tú necesitas hacer un sacrificio para poder dar, para poder apoyar. Y este concepto los hermanos lo tenían en su mente y en su corazón. Ahora, ellos rogaron el poder dar. Rogaron el poder dar. Es interesante. Déjame dar, déjame dar, déjame dar. El apóstol Pablo conocía y él no les pidió una ofrenda. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ayúdanos, danos la posibilidad, te rogamos, te imploramos que nos des el honor de poder dar. Porque ellos habían sido agradecidos porque en la iglesia de Jerusalén salieron las personas que predicaban el Evangelio. Ahora, era un privilegio para ellos dar, un privilegio. Cada vez que usted ofrenda a la iglesia, cada vez que usted ofrenda al Señor, siéntalo como un privilegio, como un honor, porque Dios te ha dado las fuerzas para poder dar. Dios te ha dado esas ganas de dar. Te ha bendecido. Dios ha bendecido tus manos, tu cabeza, tus pies, tu físico, para poder recibir, para poder tener, pero para poder dar también. Dar. Ahora, se dieron primeramente al Señor. Mira, interesante. Ellos se dieron primeramente al Señor. O sea, yo doy no para que mis hermanos tengan abundancia. Yo doy porque simplemente me entrego al Señor. Y en segundo lugar, se dieron a los demás por la voluntad de Dios. O sea, cuando yo ofrendo, no estoy ofrendando pensando en qué se va a gastar. Estoy ofrendando pensando
en que voy a ofrendar para el Señor, porque va a repercutir para la obra de Dios, va a repercutir para personas, va a repercutir para gente, para la comunidad. Y debemos entender eso. Ahora, es interesante porque estos hermanos de Macedonia hicieron algo muy hermoso con el apóstol Pablo. Dice la Biblia lo siguiente, en Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabe? El apóstol Pablo en Filipenses está escribiendo, estaba encarcelado, y los hermanos de Macedonia sabían que estaba encarcelado. Sabía que tenía necesidades, sabía que estaban pasando un momento difícil. Pero ¿sabe lo que hace? Los hermanos de Macedonia toman una ofrenda, la llevan y se la hacen entrega. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura, dice que ellos habían revivido el cuidado del apóstol Pablo, de lo cual estabais solícitos, o sea, estabas con todas las ganas de dar, pero te faltaba la oportunidad. Usted tiene la oportunidad de servir de la forma práctica más hermosa que nosotros podamos tener, que a través de lo que Dios nos da. Ahora, estos hermanos de Macedonia eran personas sin igual. Eran personas maravillosas. Y mira, no sé con cuánto llegaste a este país, pero yo me acuerdo que nosotros llegamos con 2 maletas y con nada más. Y Dios en 8 años nos ha bendecido de una forma tremenda. Porque nunca hemos dejado de dar. Tú, cuando llegaste a este país, posiblemente llegaste con 1 o con 2 maletas. Y Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Aún recuerdo cuando nosotros compramos nuestra casa y yo lo único que decía, no tenemos cama para los niños, no tenemos cama para nosotros, no tenemos muebles, no tenemos nada. ¿De dónde voy a sacar dinero para amoblar una casa? Y una hermana en Illinois me regaló todos los muebles y aún más. Testigo mi hermano Filiberto, mi hermano Arturo, todo. ¿Sabe qué veo ahí? Veo la fidelidad de Dios. Porque la Biblia dice esto con respecto a lo que Dios hace en Salmo 37, 25. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe algo? Dios a sus hijos nunca los va a dejar solos. Puede que pasemos pruebas, dificultades, pero nunca te va a dejar solo. Nunca va a dejar que mendigues el pan. Porque Dios va a hacer todo lo posible para bendecirte. Que no te falte la tortilla, como siempre digo, que no falten los frijoles. Porque aunque sea con tortilla y frijoles, ahí Dios te va a dar que comer. Y nosotros tenemos que entender ese concepto. El concepto yo doy en gratitud. En gratitud. Nunca voy a olvidar los primeros 4 meses acá en Elkhart, Indiana. Un día yo llevaba 4 meses acá, no encontraba trabajo. Había tirado 70 aplicaciones. Mi esposa entró a trabajar en Verizon como atendía a la gente. Y no teníamos el paycheck, no teníamos nada. Y nos quedaban $10 en la debit card
para gasolina. Y no teníamos cena, desayuno ni almuerzo para el otro día. Porque recién el cheque iba a llegar al siguiente día. Y me acuerdo que fuimos a Sisis. ¿Te acuerdas, amor? Sisis Pizza. Y comimos ahí con $12 y dejamos los $10 guardados para gasolina. Dijimos, comamos porque ya mañana no hay desayuno, no hay almuerzo y no hay cena. ¿Sabes lo que pasó? El manager de ahí dijo, ¿le gustó? Sí, nos gustó, aquí. Oye, mijo, tengo unas cajas acá de pizzas, ¿se las quieren llevar? Eran 2 cajas de pizza y estos que me gustan a mí, cinnamon rolls. Y cuando preparaba esa predicación me acordaba de este versículo. Tuvimos desayuno pizza, almuerzo pizza y cena cinnamon roll. Pero el siguiente día llegó el cheque. Eso es lo que hace Dios. Porque tú nunca vas a pasar mendicidad. Porque Dios dice que cuida a sus aves. Si Dios cuida de las aves, ¿acaso Dios no cuidará de ti? Pregúntele a Ginny Silvia Lambray, en sus casi 50 años de ministerio, que han vivido por fe, los milagros que Dios ha hecho en su vida. Te sorprenderías. Hay un himno que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, Dios te sorprenderá. Cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Y nosotros a veces cambiamos la perspectiva. Nosotros decimos a veces que den los ricos, porque los ricos tienen y ellos dan. No. Nosotros, los pobres, debemos dar. Porque, ¿sabe? Dios bendice al generoso. Ahora, la falta de generosidad trae miseria. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Pregunta Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es triste cuando la falta de generosidad trae miseria. Y estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel, pero también están dirigidas a nosotros. ¿Sabes? Acá se hizo muy común en este lugar, en este stage, una oración que espero que nunca más se diga. Señor, te damos un poco de lo que mucho nos has dado. No, esa oración no es correcta. Señor, te damos con gratitud de lo mucho que nos has dado y que nos has bendecido. Con gratitud te doy. ¿Por qué te voy a darte un poco de lo mucho que me has dado? Y espiritualizábamos esa frase. No, debemos dar con gratitud. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Sabe algo? Nosotros nos transformamos en ladrones cuando no damos a Dios lo que es de Dios. Porque Él dijo, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Sabía usted que en Ecuador hay se llama el sueldo 13 y 14? ¿Sabe lo que es eso? En Ecuador, a la gente en junio le dan un sueldo extra de regalo y en diciembre le dan otro sueldo extra de regalo, completo. Y el pastor me decía, en junio nosotros recibimos doble diezmo y en diciembre doble diezmo. ¿Qué hacemos nosotros?
Muchas veces jugamos con el diezmo o con las ofrendas. Decimos, no, si con este dolarcito el Señor va a estar contento. No. Él pide que le demos lo mejor. Y si Dios dice, demos los diezmos, demos los diezmos. ¿Qué pasa cuando llegan cuando se nos retornan nuestros taxes? Oh, es grande, ¿eh? Una bendición. Pero eso ya lo tengo guardado para otras cosas. No es para Dios. Te digo algo, me duele el corazón cuando me llegan los taxis y saco el diezmo. Pero cuando lo doy con gratitud. ¿Sabes por qué? Porque Dios me devolvió algo que yo no esperaba. Porque en otros países no te lo devuelven. Así de simple. O te devuelven algo. Pero ahí te devuelven. No te acostumbres a robarle a Dios. Porque la falta de generosidad te va a traer miseria. Ahora, hay un mensaje muy común hoy en día que es el mensaje de la prosperidad. Dale a Dios 100 y Dios te va a dar 1000. Eso es mentira. Eso es un mensaje del diablo. No, Dios no hace negocio con la gente. Dios no quiere hacer negocio contigo. Dios dice, dame lo que es justo y se acabó. Dame lo que me pertenece y se acabó. ¿Qué mejor negocio que es ese? El mejor negocio es que Dios te da 90% y tú le das 10%. ¿Qué más? Es un mensaje satánico, ese mensaje de la prosperidad. Satánico. Porque lo hacen para llenarse sus bolsillos de dinero y nunca para ofrendar a Dios. No es así. No le crea a esa gente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Misiones, sostenimiento de la iglesia, obras de caridad, apoyo a hermanos en necesidad, implementación, equipos, limpieza y cuidado de la iglesia, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos con la ofrenda. Cuando hay necesidad, ahí estamos. Cuando hay que comprar algo acá, lo compramos. ¿Para qué? Para honrar al Señor. Porque Él se merece lo mejor, se merece calidad. Lo mejor que le podamos dar, tenemos que hacerlo. Ahora, al no dar cambiamos nuestra perspectiva. Ageo capítulo 1, 3 al 7 dice así. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Saben lo que habían hecho los israelitas? Habían atesorado sus casas, la habían decorado, habían construido, pero la casa de Dios la habían dejado a medias. No habían invertido en la casa de Dios. Se habían preocupado de ellos mismos. Ahora, pasa lo mismo con nosotros, con la iglesia. A veces nosotros cambiamos la perspectiva. Y sabes, cuando tú le robas a Dios, Dios te va a hacer pasar miseria. Por si acaso, no digas que el pastor Francisco te dijo ladrón. No, la Biblia está diciendo ladrón, no yo. ¿Ok? Pero la Biblia dice eso. Que cuando nosotros pasamos ese tipo estamos en esa situación de que olvidamos dar a Dios y nos preocupamos de llenarnos las cosas, llenarnos de cosas, algo está mal. Es cosa de que tú vayas y disfrutes los garage sale. En los garage sale tú vas a encontrar todo lo que no quiere la gente, pero que les costó muy alto precio y que nosotros vamos y compramos con muy bajo precio. Porque muchas veces se llenan de cosas. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas y olvidan algo.
¿Sabes lo que olvidan? Olvidan dar por satisfacer una necesidad del momento. La PS4, el nuevo laptop, el nuevo pushing ball, el nuevo, y se llenan de cosas. Pero después se aburrió, pasó, y ya ahí lo dejamos tirado. Garage sale, próximo año. Y ahí estamos nosotros comprándolo. Eso es bueno, que nos sacamos a buen precio. Los garage sale reflejan lo que es la sociedad hoy en día. Hay mucho de sobra, mucho que se invierte, mucho que se gasta, nuevo, pero poco ofrendamos. ¿Sabías tú que se invierte más dinero en Estados Unidos en las mascotas que en la iglesia? ¿Sabías tú eso? Tú vas a los stores de las mascotas y te vas a encontrar con cada cosa. Unos collares, viste, con perlas, con diamantes en algunos lugares, otros les colocan. Te digo, yo he visto cada cosa y digo, ¿y eso la mascota lo usa? No lo usa, nosotros se lo colocamos. Hasta zapatos, botas para invierno, zapatos de verano. Y yo digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Hoteles para mascota, sí, porque si usted se quiere relajar, dice, lleva a su mascota a un relajo. Masajes para mascota, psicólogo de mascota. Hay psicólogos para mascota, créame. Hay psicólogos. Consejería de mascota. Están pasando una crisis con la mascota. No está durmiendo bien. Gastamos más dinero en esas cosas que en la iglesia, que en las misiones. Invierta al Señor. No cambie la perspectiva. Ahora, te hago una pregunta. Dios te da la salud. ¿Qué pasaría si Dios te quitara la salud? Y no pudieras tú más trabajar. Adiós riquezas. Tocar la salud de tus hijos. Adiós riquezas. Vamos gastando en el seguro médico. Y si no tienes seguro, mamma mía. Yo soy un enemigo de trabajar el día domingo. Enemigo acérrimo. Porque sé que el que trabaja el domingo es como meter plata en saco roto. No le va a bendecir Dios. Estoy seguro de eso. Seguro. Pero si más encima recibe y no ofrenda, peor todavía. Más miseria vaya a vivir. Estoy seguro. Te lo doy firmado. ¿Dónde te firmo? Pum. Ahora, si es mandatorio, es otra cosa. Es diferente. A veces puede pasar un mes, 2 meses, y a veces hermanos me dicen, pastor, ¿sabe que estoy acá? Estoy trabajando mandatorio, no puedo. Hermano, no cambie la perspectiva. Dios te bendice tanto, no seas egoísta. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Pruébenme. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en su casa. Pruébenme. Vean cómo yo les voy a bendecir. Y nosotros a veces no hacemos eso. Nosotros a veces no probamos a Dios. Y no lo probamos porque tenemos falta de fe. No lo probamos simplemente porque nosotros entendemos esto. Entendemos que Dios no necesita de mí. Y es verdad, Dios no necesita de ti. Pero sea agradecido. Agradecida por lo que Dios te da. Y esta es una forma de agradecer. Ahora, Dios nunca prometió riqueza. Eso te lo venden los que venden la prosperidad. Dios nunca dijo que vas a ser rico. Ojalá fuese rico. Ojalá que Dios te bendijera, que te diera todo. Amén. Pero Dios no prometió eso. Dios prometió sustento y abrigo.
Dios prometió una vida abundante en Cristo. Dios prometió que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, el Dios de Israel iba a estar siempre contigo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te guiaré con la diestra de mi justicia. Y dice siempre, no dice en algunos momentos. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y las vacas, y escucha bien, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Dice, con todo. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. Un ejercicio para que te vayas y lo hagas hoy día en tu casa, cuando estén en la mesa. Recuerda un momento donde Dios a ti te bendijo más de lo que tú pudieses esperar. Recuerda un momento y dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dejar, no te ha dejado, ni te dejará. Pero escucha esto, aprende a ofrendar, aprende a diezmar, aprende a tener fe en Dios y decirle, Señor, yo te entrego lo que a ti te pertenece. Yo te lo entrego. Porque tú, Dios, me das la salud, me das mis hijos, me das mi esposo, mi esposa, me das un trabajo para poder mantenerlo. Pero hazlo con fe, no dudando, porque dice la Biblia, el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lugar a otro. Es inconstante en todos sus caminos. Para concluir, no es un favor que le haces a Dios al ser generoso. Es un gesto de gratitud por lo que Él hace por nosotros. Tenemos línea abierta para abrir nuestros corazones delante del trono de Dios en cualquier momento. Tenemos la seguridad de la salvación que Él nos da de una eternidad con Él. La pregunta es, ¿por qué no ser generoso para que el reino de Dios se expanda? Sigamos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, quienes suplicaron al apóstol Pablo para poder dar. Querido, aprenda a dar. Tenga fe. Todas las mañanas puedo escuchar que es dulce el sonido de las aves al cantar. Es un canto de esperanza que me da confianza, que Dios cerca está y me da seguridad. Muy fácil es caer en la debilidad. Lo que quiere Él de mí es difícil de alcanzar.
Comienzo a preocuparme, mas oigo las aves y recuerdo la promesa. Él me cuidará. Nunca una vez se pregunta qué ha de comer hoy, solo busca su alimento bajo la vista de Dios. Y si el vuelo de las aves conoce tanto el Señor, proveerá para sus hijos cuidado y provisión. Muy fácil es caer en la debilidad. Lo que quiere Él de mí es difícil de alcanzar. Comienzo a preocuparme, mas oigo las aves y recuerdo la promesa. Él me cuidará. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy fácil es caer en la debilidad. Lo que quiere Él de mí es difícil de alcanzar. Comienzo a preocuparme, mas oigo las aves y recuerdo la promesa. Él me cuidará. Y recuerdo la promesa. Él me cuidará. Me cuidará.